Muy buenas tardes, queridos amigos, aquí nuevamente con ustedes en un nuevo video de Marcela Cocina. Hoy les voy a enseñar a preparar unos riquísimos brownies con galletitas Oreo, que lo vamos a acompañar con un helado de vainilla. Los ingredientes que voy a utilizar son los siguientes: 150 gramos de chocolate en barra, 150 gramos de azúcar, 100 gramos de harina leudante, 3 huevos, 90 gramos de manteca, 50 gramos de nueces y un paquetito de galletas Oreo. Comenzamos prendiendo el fuego y poniendo una cacerolita con un poco de agua, porque vamos a poner la manteca y el chocolate a derretir a baño de María. Ahora cortamos la manteca en cuadraditos para que se derrita más rápido y la vamos a poner en la cacerola. Ahora cortamos los trocitos de chocolate, los ponemos juntos, todas las barritas. Acuérdense que son 150 gramos de chocolate. Las ponemos así para hacer más rápido. Y ahora sí que tenemos las dos cosas en la cacerolita, la vamos a llevar al fuego. Aquí vamos a tener que tener mucho cuidado e ir revolviendo. Vamos a hacer que se derrita todo el chocolate y la manteca, y una vez que esté derretido todo, le vamos a apagar el fuego y lo vamos a dejar enfriar un ratito. Lo ponemos así para que el chocolate no se pegue ni se arruine. Siempre hay que calentarlo, hay que disolverlo a baño de María. Ahora, mientras se derrite el chocolate, voy a ir poniendo el horno a precalentar. Ponemos en horno tradicional 15 minutos a 180 grados. Aquí quiero que vean cómo se va derritiendo. Un poquito más y ya terminamos. Aquí ya le apagué el fuego porque ya está listo. Lo voy a dejar acá en el agua caliente. Lo vamos a dejar un rato. En un bol aparte vamos a poner 3 yemas. Y a la yema le vamos a agregar los 150 gramos de azúcar. Esto lo vamos a batir bien, que quede muy bien cremoso. Quiero que vean cómo quedó casi blanco ahí, porque está bien batido, como les dije. Ahora que ya tenemos esto bien batido, lo dejamos un costadito un momento y vamos a batir las claras a punto de nieve. Aquí ya tenemos las claras batidas a nieve, como verán, no se cae. Entonces, ahora ya tenemos las claras batidas a nieve y tenemos la crema esta bien espumosa. Entonces vamos a agregar el chocolate. Y ahora lo mezclamos. Que se unan bien y vamos a ir volcando de a poquito la harina. Volcamos y revolvemos, ponemos otro poquito, seguimos revolviendo.
Y ahora que ya está todo mezclado, agregamos las claras batidas a nieve. Incorporamos bien todos los ingredientes y le vamos a agregar nueces. Puede ser picadas, cortadas en mitades, como a ustedes les guste. Pero acuérdense que primero se baten las yemas con azúcar, después se agrega el chocolate con la manteca y por último las claras batidas, la harina, perdón, y después las claras batidas a nieve. Ahora voy a picar un poquito las nueces, pues son bastante grandes, y las voy a poner adentro. Y vamos a dejar algunas para decorar. Ahora agregamos las nueces y volvemos a mezclar. Por último, voy a enmantecar una fuente más o menos de 20 centímetros por 10 y le vamos a poner un poquito de harina y volcamos la mezcla para llevar luego al horno. Enmantecamos y enharinamos la fuente para que después se despegue bien la torta o lo que tengamos sin problema. Si nos olvidamos de hacer esto, es muy probable que quede todo pegado y se rompa al desmoldarlo. Acá ponemos la harina, la llevamos, que se tape todo el borde con harina, que quede todo bien cubierto. Listo. Y ahora ponemos la mezcla. Ahora corto todas las galletitas a la mitad, tratando que no se rompan, medio imposible porque se rompen, y las voy a disponer paraditas, así. Las vamos a ir intercalando, no hace falta que quede todo tan prolijo, vamos poniendo así. Y por último, cortamos las nueces que han quedado. Las voy a dividir en 4 y las vamos a colocar. Y ahora que ya lo tenemos listo, lo vamos a llevar al horno. Lo vamos a dejar 30 minutos y vamos a ir a ver cómo está para saber si lo sacamos o lo dejamos un ratito más. Aquí ya lo saqué porque pasaron 30 minutos y ya está cocinado. Entonces lo primero que vamos a hacer, pasamos un cuchillito por el borde y vamos a marcar los cuadraditos. Ustedes saben que esto se sirve en cuadraditos siempre. Bueno, y aquí ya tenemos terminado nuestro brownie. Espero que les haya gustado esta receta. Es muy rica y acompañada con el helado queda mucho más delicioso. El helado pueden ver una receta. Tengo helado de piña, helado de dulce de leche y de frutilla. Si lo quieren hacer de vainilla como en esta oportunidad, miran la receta y en lugar de poner frutilla le ponen unas gotitas de esencia de vainilla y va a aparecer acá arriba en la etiqueta. Así que lo pueden ver de ahí. Ahora me despido, nos vemos en el próximo video. Y muchas gracias por compartir. Chao.